Sí, sí. Agustín Menéndez, que es psicólogo, es especialista en terapia cognitivo-conductual. Agustín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Luciano Muñoz y Agustín Amado los saludan. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días, Agustín y Luciano. ¿Todo en Buenos días, orden? Agustín. Buen día. Aquí, digamos, lo que surge como disparador en todo caso es la violencia extrema. Y uno se sigue preguntando y haciendo, digamos, interpelándose respecto de por qué pasan estas cosas, ¿no? Me parece que es una discusión filosófica, si se quiere, que nos remite hacia atrás, hasta la historia de la filosofía, quizás. Pero ¿por qué pasa esto, Agustín? Hay muchísimas razones posibles para pensar la causalidad. Obviamente, al ser un fenómeno tan complejo, se trata de algo multicausal. En principio, podemos pensarlo asociado a psicopatologías que tengan que ver con la desregulación emocional. En muchos casos también tienen que ver con la historia de aprendizaje de las personas, tanto por haber sufrido violencia extrema durante su crianza o como por haberla observado constantemente o haber padecido situaciones realmente traumáticas. También la existencia de situaciones límites que uno puede atravesar y la violencia extrema se vuelve un repertorio conductual que en algún momento permitió la supervivencia, en algunas ocasiones. También muchas veces el consumo de sustancias, el consumo problemático, en muchas situaciones suele estar asociado a la desinhibición que lleva a la violencia extrema. En todo caso, siempre son situaciones, podemos pensar, en las cuales la persona que despliega ese repertorio no mide las consecuencias, porque la violencia es una parte del repertorio de la conducta humana, simplemente que en algunos casos llevará a un punto desmedido en el cual uno no puede dimensionar el daño que está generando. No se dimensiona el daño, es una conducta aprendida o es una conducta no corregida, Agustín. Es una buena pregunta esa. En sí, yo diría, podría ser ambas, porque en algunos casos podemos hablar de cuestiones más psicopatológicas de base, o cuestiones hasta neurobiológicas, que predisponen a una persona a ser más Mira, violenta. hacía la pregunta y estaba imaginándome una escena que Sí. la suelo ver con demasiada frecuencia, ¿no? A veces una criatura muy pequeña, en los brazos del papá o de la mamá, con algún tipo de berrinche, porque quiere algo que hay en el mercado y que está a la vista y que no se cumple, digamos, con ese deseo, y la reacción es a los manotazos, a los bifes, de esa criatura. Digo, por eso pregunto, ¿no? Si hay un error en la corrección de este tipo de conductas desde las edades más tempranas. Yo creería que puede ser, digamos, ambas cuestiones. Tanto es una parte más de, podemos pensar, una cierta vulnerabilidad biológica, se le dice en psicología, como una predisposición que tiene una persona a la desregulación emocional, o sea, a tener las emociones de manera, supongamos, más intensa que el promedio de las personas y una dificultad para poder regularlas. Eso puede llevar a gente que tenga conductas disruptivas y realmente vinculadas a la violencia extrema, y también puede pasar por aprendizaje, que una persona quizás que no tenga esa vulnerabilidad, pero que haya crecido en un entorno donde se naturaliza, por ejemplo, la violencia como medio de enseñanza, también, digamos, puede aparecer ese repertorio, por aprendizaje o observacional o por la cuestión de haberlo vivido y haberlo naturalizado, haberse habituado a ese tipo de situaciones como algo normal. Agustín, recién te escuchaba cuando arrancábamos la entrevista, bueno, hablabas del fenómeno como multicausal. Vos sabés que nosotros, obviamente, como programa de radio y vamos pasando diferentes tipos de noticias, hay un hecho que tengo muy fuerte en la cabeza. Hace un tiempo atrás mostrábamos un hecho delictivo donde justamente una persona sufre el robo de su vehículo, de su motocicleta, y es realmente llamativa la hazaña justamente con la que se realiza toda la situación, porque no solo se lo golpea, sino que también se utiliza un arma de fuego para amenazarlo, para amedrentarlo, y lejos de terminar ahí la situación, digo, se lo vuelve a patear en el piso. Te hago toda esta explicación, digo, de la situación, porque esto ocurrió acá en la ciudad de Neuquén. Y mi pregunta concretamente, perdón, tiene que ver con si hay un mapa justamente de la violencia. Digo, ¿hay lugares de nuestro país que son más violentos que otros? En general, no te puedo mencionar la estadística exacta en relación a esto, pero sí se sabe que los grandes focos, o sea, donde hay más población, suele haber más
niveles de violencia extrema. O sea, las grandes ciudades, las capitales, suelen acaparar más este tipo de conductas. Por cuestiones, digamos, también del estilo de vida a veces que se suele llevar en las grandes ciudades, que hacen que la gente esté un poco más tensa, o con, por así decirlo, un umbral más bajo de tolerancia en muchas situaciones, en las cuales pueden aparecer estas cosas. Y sobre el ejemplo que mencionas, al principio también mencionaba esto, digo, una de las causalidades posibles también es el consumo problemático, que muchas veces suele estar asociado a conductas Sí. delictivas. Por eso, en muchas ocasiones observamos delitos de robo en los cuales el repertorio conductual que se despega está vinculado a la violencia extrema, pero por una cuestión también de que determinado tipo de sustancias desinhiben a la persona, hacen que se sienta omnipotente, que no mida las consecuencias, que incluso también se pongan más agresivas, más violentas, y que puedan aparecer este tipo de conductas como más, como decía, bueno, tener saña con una persona que ya te dio lo que estás buscando y así todo buscar generar un daño innecesario. Sí, bueno, es lo que te planteaba un poco, ¿no? No dejamos de preguntarnos, no, de preguntarnos eso, cómo se llega a este tipo de situaciones cuando vemos lamentablemente este tipo de hechos. Y la pregunta que me hago escuchándote detallarlo a vos es ¿qué tipo de herramientas podemos buscar como ciudadanos para revertir todo esto? Porque vos no parás de describirnos una cantidad infinita, ¿no? de situaciones que intervienen dentro de esto. Hablás del consumo problemático, hablamos obviamente de lo aprendido desde muy chiquitos. Digo, ¿cómo podemos como sociedad, y si se quiere hasta nuestros hijos, tratar de darles herramientas para que traten de ser lo menos violentos posibles en un futuro? Yo creo que hay dos grandes ejes que son importantes para trabajar en la prevención en este caso. El primero tiene que ver con la cuestión más de políticas públicas de salud mental que detecten determinados tipos de problemáticas cuando son psicopatologías asociadas a la violencia problemática, a la violencia extrema, o por ejemplo psicopatologías que tengan que ver con el consumo problemático. En ese caso, desde la parte de tratamiento se puede pensar más las intervenciones a nivel salud pública. Y por otro lado también está la cuestión de la crianza, que eso es algo en lo que igual se viene trabajando mucho estos últimos años, que son más bien las campañas psicoeducativas, educativas, sobre cuestionar un poco algunos métodos de enseñanza que ya estaban naturalizados, instalados en la sociedad, como golpear a un hijo de una forma como una forma de enseñarle. Ese tipo de cosas yo creo que se van trabajando también y que deberían seguirse trabajando a nivel educativo, a nivel comunitario, tratando por lo menos de cuestionar ciertas prácticas que se han instalado en la sociedad que terminan generando la naturalización de la violencia. Uh-huh. Sabés que también pensaba en preguntarte, digo, si tuvieses que marcar, no sé, un top negativo, lógicamente, ¿no? ¿Cuáles serían justamente los puntos que más te parece que tenemos en rojo a atender? Uno de ellos lo nombraste recién, el de las políticas de salud mental. ¿Hay algunos más que encabecen esta lista? Además, bueno, en las políticas de salud mental estaría la cuestión de el seguimiento quizás de personas que ya han tenido este tipo de conductas, ¿sí? Por ejemplo, personas que se encuentran en situación de detención, de privadas de su libertad, y se tiene que trabajar con la reinserción social. Bueno, ¿qué pasa con la gente que ya tuvo ese tipo de repertorio? ¿Cómo hacemos para poder modificarlo y poder tener un seguimiento real en el cual haya un interés por poder revertir esas cuestiones? Estas cuestiones que mencionaba más vinculadas al ámbito educativo, que tienen que ver con las campañas de difusión, de qué cosas se podrían modificar en la enseñanza promedio de las personas. Yo diría que, no sé si puedo mencionarte algunos más, diría como que ese sería para mí el foco central de Sí. las cosas pendientes a trabajar. Sí. También me quiero detener en otro punto que forma parte de la general, ¿no? Pero que tiene que ver con la violencia de género. Día a día nos vamos encontrando con diferentes hechos. A ver, los últimos y más resonantes, si se quieren, son la causa del expresidente Alberto Fernández, y en el día de ayer todos teníamos la oportunidad de ver lo que era el maltrato que propinaba el exfutbolista de San Lorenzo a su mujer, ¿no? En frente de sus hijos. Un poco la situación que planteaba Agustín recién respecto a las crianzas. Sí, esas también son situaciones que obviamente tienen que ver con la construcción de una cultura más machista, en este caso, donde es muy normal encontrar que la violencia extrema se ejerce de parte de un hombre para con una mujer. Y eso también, digamos, está muy vinculado a cuestiones que van a tener que ver con
reeducar ciertas cuestiones culturales y también, más que reeducarlas, prevenirlas. Existen muchos países donde se rigen más, por así decirlo, por la estadística de en qué lugares, como decías, bueno, en las grandes ciudades, como decías, en momento en las grandes ciudades, o en determinado tipo de familias, o en determinado tipo de determinadas partes, así, sectores culturales, detectan dónde hay mayores niveles de violencia y trabajan más bien a nivel prevención. En Ujú. este caso, por ejemplo, teniendo líneas telefónicas para las personas que lo necesitan, brindando asistencia real a las personas que están padeciendo, ahora focalizando, digamos, más en la parte de las víctimas, de quienes sufren violencia. Agustín, sí, Agustín, y en términos de corrección o de la posibilidad en todo caso de encauzar, digamos, temáticas como estas para que no sigan siendo una problemática, sino para que eventualmente no tengan este tipo de derivaciones, ¿en quién recae la mayor responsabilidad de esa acción correctiva? ¿En la familia, en la escuela, en la justicia? ¿En dónde? Yo diría, o sea, pensando en la cuestión nuclear, siempre lo más importante va a ser la educación de base que recibe la familia. Pero ¿qué pasa? A veces en las familias hay un contexto disfuncional, es una familia quizás que ya despliega este tipo de conductas, por lo cual, digamos, delegar la responsabilidad ahí es mantener la misma problemática. Por lo cual, es interesante pensarlo a veces más a nivel al revés, a nivel más macro, de qué puede hacer el Estado, ¿sí?, para intervenir y prevenir estas situaciones en los casos en los cuales ya uno parte de un contexto disfuncional. Pensemos, digo, no sé, por ejemplo, en una familia donde está naturalizada la violencia, donde existe el consumo problemático, donde hay historial de psicopatologías que están asociadas a la violencia extrema, y ahí obviamente no se puede relegar la responsabilidad 100% ahí, porque ya desde el vamos no va a llevar a un buen resultado. Y en ese caso hay digamos, mecanismos más institucionales que deberían intervenir en ese tipo de situaciones. Más que nada trabajando desde la prevención, la detección de este tipo de casos, poder brindarles a esas personas la asistencia requerida y también particularmente poder brindar intervenciones que protejan a las víctimas que estén dentro de ese contexto vulnerable. Vos sabés, Agustín, que cuando pensábamos esta charla con vos, había una pregunta que nos hacíamos repetidamente que tiene que ver con que si todos tenemos interiormente esta pulsión de agresión, ¿no? Te hablé antes de este ejemplo que muestra esta hazaña cuando se trata de realizar un robo y nos lleva un poco a preguntarnos eso, digo, como sociedad todos tenemos este gen agresivo que está adentro y alguno lo reprimimos, lo frenamos no sé, con limitantes o no, esto se da particularmente justamente en personas que tienen este tipo de situaciones como las que describías vos en un inicio. Sí, absolutamente. Todos tenemos dentro este tipo de repertorio conductual que, pensémoslo más desde el lado animal y a nivel biológico, las conductas violentas son conductas que se despliegan cuando, por así decirlo, uno de alguna manera o está defendiéndose o sobrepasándose, marcando un límite a la otra persona. O para marcar territorio, pensémoslo más a nivel animal, o para cuestiones defensivas. Entonces, a veces la única barrera para que no aparezcan este tipo de conductas son las situaciones que uno vive. Cualquier persona que vive una situación extrema, ¿sí?, es plausible que despliegue este tipo de conductas. Por ejemplo, una persona que está viendo, no sé, que están matando a un ser querido muy cercano o que están haciendo sufrir a una persona muy cercana, obviamente desplegaría también este tipo de conductas a manera de defensa, digamos, no... Todos son candidatos para desplegarlo, lo que tiene es que el umbral es muy diferente. Hay situaciones que solamente desplegarían violencia extrema en situaciones extremas, en situaciones de defensa, situaciones de proteger a alguien, y hay personas que quizás tienen el umbral mucho más bajo por diferentes problemáticas, como el ejemplo que mencionaba, quizás para robar una bicicleta ya les basta para desplegar ese tipo de conductas. Pero sí, lo único que para mí diferencia de quienes despliegan de quienes no es el contexto que lo puede gatillar. En la mayoría de las personas que no tenemos ese tipo de conductas se requerían situaciones extremas para que puedan Sí, aparecer. sí, sí. Acá me consultan los oyentes mediante los mensajes si se logra revertir justamente esta situación de agresividad con mucho trabajo de terapia. Es posible, hay mucha evidencia de que sí. Sí son casos muy complejos y habría que ver también el caso por caso de cuáles son los factores de mantenimiento en esa persona. No es lo mismo alguien que, por ejemplo, despliegue conductas de violencia solamente, por ejemplo, cuando está bajo consumo,
y ahí tenemos un foco de tratamiento específico de ese consumo problemático. No es lo mismo una persona que, por ejemplo, despliega conductas de violencia cada vez que se desregula emocionalmente y tenemos otro tipo de tratamiento para pensar. O no es lo mismo una persona que toda su vida vivió situaciones de violencia extrema y lo tiene naturalizado completamente, y ahí va a ser un trabajo mucho más complejo también para poder revertir y poder entrenar un nuevo repertorio. Va a depender de cada caso. Siempre es posible, porque el ser humano siempre tiene la capacidad de aprender conductas superadoras. No obstante, puede variar muchísimo la complejidad de qué tan viable sea poder hacerlo, por ejemplo, a corto o mediano plazo. ¿Hay algún país, digo, para mirar como ejemplo justamente esta temática que estamos tocando, digo, para intentar hacer lo que ellos estén haciendo? ¿Hay alguien que nos pueda presentar algún tipo de opción? Sé que países como Canadá trabajan mucho más en este nivel que había mencionado antes, que es el de la prevención, que trabajan desde la estadística. Por ejemplo, ven, no sé, la mayor parte de la violencia intrafamiliar se da de padrastros hacia hijastros. Entonces lo que hacen es intervenir desde el seguimiento, en el caso de cada familia que detectan donde están esas dinámicas, donde hay un padrastro y un hijastro, tienen asistentes sociales, tienen gente, por ejemplo, vinculada al ámbito de la justicia, de los tratamientos, que van y están, por ejemplo, presentes, por así decírtelo, una vez por mes, visitando ese lugar, viendo cómo están las condiciones, tratando de detectar posibles alarmas. En caso de que no las haya, simplemente va a hacer un seguimiento, y en caso de que las haya, ya pueden intervenir. En vez de esperar a que algo suceda, seguían por la estadística, dice, bueno, no sé, en los casos de padrastros y hijastros hay un 400% más de probabilidad de que haya violencia intrafamiliar, entonces ya trabajan desde la prevención. Esa es una muy buena forma, porque ayuda a que se detecten muchos casos que pasan desapercibidos, y también pueden trabajar desde el lugar de la víctima antes de que se convierta en una víctima, por lo cual también es una intervención que ha demostrado muy buenos resultados poder tener ese tipo de seguimiento. Obviamente es muy exhaustivo, requiere de muchos recursos y mucho compromiso, pero sí tiene buenos resultados. Gracias, Agustín, muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, Agustín Menéndez es psicólogo, es especialista en terapia cognitivo-conductual, es licenciado en psicología con honores de la UBA, es profesor de enseñanza media y superior en psicología también en la Universidad de Buenos Aires, es especialista en psicología clínica y terapia cognitivo-conductuales.